La semana pasada Max y Karina nos comentaron su historia de recuperación, el esfuerzo, las terapias y la emoción de volver a caminar. Pero mientras Maxi estaba en la camilla, estaba Karina sentada al lado, en una silla, con todos los sentimientos que eso produce. El paciente tiene un equipo detrás, pero ¿quién cuida al cuidador? ¿Qué pasa cuando el cuidador flaquea y comienza a no tener esa energía para el apoyo? Bienvenidos a Brisa en Movimiento. En este nuevo episodio vamos a hablar de la importancia de cuidar al cuidador, el síndrome del quemado. Nos acompañan hoy, además del equipo de siempre, el licenciado Franco Ferreira, el doctor Maximiliano Coronel, el mejor médico fisiatra. Nos acompañan las chicas del área de salud mental, la licenciada Florencia Castelló y la licenciada Diana Muñoz. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por estar acá. Qué importante el tema que vamos a trabajar hoy, ¿sí? ¿Qué nos pueden decir de esto? ¿Qué es exactamente el síndrome del quemado? Es un síndrome que lo escuchamos en el común corriente, más que nada en lo que es el dispositivo de rehabilitación con los peques, y específicamente ese síndrome refiere a un estado que lo porta aquella persona que cuida a la persona con discapacidad y que es sostenido en el tiempo este estado. Por lo general que escuchamos, el cansancio, el agotamiento, sentimientos de culpa, y lo más importante creo que de este síndrome, y que hay que como diferenciarlo, que no es desde el comienzo que aparece la discapacidad en la familia, sino que es en un momento particular, como bien lo dice la definición, es un estado, es decir, que puede llegar un momento donde eso se pueda trabajar, donde eso pueda como abordarse terapéuticamente. Bien. También la importancia de entender, ¿no?, que el cuidador no siempre es el familiar directo, ¿no? En niños por ahí sí, es más a veces un familiar directo, en adultos puede ser cualquier otro familiar, amistades, o alguien puramente que la familia contrata, ¿no?, para ese rol. Muchas veces incluso recomendamos, cuando vemos justamente este síndrome en la familia, que a veces sí en primera instancia son ellos quienes comienzan a cuidarlo, es cuando recomendamos que se elija una persona externa, ¿sí? Que por ahí también todas no se juegan tantas subjetividades, ¿no? Tanto lo emocional también no se juega de la misma manera. Claro. Que lo haga una persona externa. Puede ser un poco más objetiva y tal vez este síndrome, como bien explicaba Flor, tal vez aparece después de un tiempo, se puede dilatar un poco más. Y lo importante es pensar en la prevención de este síndrome, si bien es probable que aparezca, pero como equipo de salud podemos prevenirlo a través de ciertas herramientas que se trabaja con la familia para no llegar a ese momento, a esa gota que rebalsa el vaso, porque muchas veces llegamos tarde con la familia. Nos olvidamos de que el niño está dentro de una dinámica familiar, y muchas veces al estar enfocados en el niño nos olvidamos de todo ese contexto y podemos llegar tarde como a este síndrome. Entonces yo creo que lo tenemos que tener como sobre la mesa y trabajarlo con la familia, de que es probable que esto pase o que llegue este momento donde se sienta cansancio, agotamiento, y abrir a la red familiar. Creo que trabajar con la red familiar, no solo con la familia nuclear, sino, bueno, indagar ese niño en qué estructura familiar está, qué otras personas concurren con el niño, visitan al niño, tienen vínculo con el niño, porque es una manera también de buscar apoyo para no llegar a que la gota rebalse el vaso. ¿Va a ser diferente ese abordaje si es un paciente adulto o niño o un pediátrico? Yo creo que no sé si es diferente, creo que un poco lo que buscamos, al menos lo que hacemos nosotros del instituto, en esto que decía Flor de la prevención, ¿no? Es desde el momento uno que el paciente llegue es incluir a la familia, sea adulto o sea niño, ¿sí? Por ahí nos ha pasado a veces encontrarnos con pacientes que llegan a nosotros y que no se ha abordado esa familia, ¿sí? Entonces, a veces podemos prevenir, a veces nos encontramos ya con este síndrome ya un poco establecido.
Por eso creo que van a haber diferencias propias por ser un paciente niño y adulto, ¿no? Y las herramientas que uno vaya a implementar, pero a su vez me parece que hay una similitud en esto, en que tenemos que tener a la familia en cuenta, como dijo Flor, sobre la mesa desde primera instancia, ¿sí? O sea, hacer ese abordaje integral desde primera instancia y siempre apuntar a que el paciente pueda buscar su red de apoyo, ¿sí? Y si hace falta también un poco abrir el abanico y trabajar también con esa red de apoyo también es fundamental. Me parece también que una de las diferencias importantes que hay también en estos casos es que si bien las dos familias están transitando un duelo, ¿sí? Quizás en el adulto es otro tipo de duelo que también lo realiza el paciente, o sea, entonces también se carga con este sentimiento del paciente, pero en cambio en la parte de los peques hay que duelar esos padres, de dejar de idealizar ese hijo que no fue, entonces me parece que también por ahí se diferencian un poco los abordajes, me parece. ¿Cuáles son estas primeras alarmas o estos primeros signos que vemos en las familias? ¿Qué es lo que ustedes han podido observar? Más que nada el agotamiento, el cansancio, y que eso se empieza a observar en las ausencias, ¿no? Cuando empezamos a ver que el paciente ya viene faltando varias veces seguidas o que llega tarde. Creo que ese es como el primer momento, la primera alarma para nosotros como profesionales, decir, algo está pasando. Y no desde el lugar de enjuiciar a la familia, porque ellos ya vienen con un recorrido donde está el ojo puesto en ellos constantemente, y sabiendo de que otro de los puntos en este síndrome es la culpa. Entonces hay que ser muy cautelosos y cuidadosos como profesionales de la salud en cómo trabajar este síndrome, porque hay mucho dolor, que también no es únicamente quien porta la discapacidad, sino también la familia, porque el sentimiento de culpa creo que es una traba muy grande en el trabajo, más que nada con los chicos más pequeños. Eso les pasa sobre todo en las consultas, en la primera consulta, cuando yo los entrevisto a los padres, en las madres, ¿no? Sobre todo, qué pasó en el embarazo, qué es culpa mía, qué hice o qué no hice, ¿no? Eso lo veo frecuentemente. Sí, tal cual. Yo un poco agrego también a lo que dice Flor en el trabajo por ahí con adultos y con familias de los adultos. Por ahí también se observa un poco la dificultad en las relaciones familiares o en la interacción entre ellos, ¿no? O sea, más allá de este agotamiento, cómo empieza tanto el paciente en su discurso o en la sesión, ¿no? O a la hora con las familias, aparece estos problemas, ¿no? O sea, empezamos a discutir más, no nos estamos entendiendo, ¿sí? O sea, eso también es como un síntoma. Las barreras en la importante. comunicación, eso Tal sí cual. es fundamental. Y también, bueno, por ahí las experiencias que hemos tenido en la parte adulta, esto de no puedo quejarme ni sentirme mal yo porque el enfermo es otro y porque tengo que poner toda mi energía en este cuidado. Entonces, es bueno, alojar a la familia. Creo que la palabra, no solamente posibilitarla en el niño o en el adulto con el que se trabaja, sino alojar a la familia, escucharla, acompañarla. Muchas veces cuando uno reafirma, ¿no? Cuando ellos vienen y dicen este sentimiento de culpa, y uno como que asiente eso, porque es esperable que lo sientan, es como un momento de mucha descarga de la familia. Más que nada, bueno, en los espacios de rehabilitación trabajamos con las mamás, es una realidad, y son las que más portan, por así decir, este sentimiento. Y cuando se las aloja, se las escucha y se valida ese sentimiento, desde mi experiencia es como un momento bisagra en el tratamiento de los chicos. Y corrernos como profesionales de ese lugar de señalar que eso está mal, sino alojarlo, trabajar esa culpa y a ver qué es lo que motiva esa culpa. Y un momento también en ese punto de abrir la red, ¿sí? Bueno, busquemos al papá, llamemos al papá que sea parte de esto, porque muchas veces esto cae en el desconocimiento. Yo no sabía que era necesario yo también ser parte de esto. A veces los papás, cuando vienen al tratamiento, son parte, es como, no lo sabía. Está bien, no lo tienen que saber, para eso hay un equipo que tiene un saber y ellos tienen otro saber. Por eso es tan importante el trabajo con la familia, porque yo siempre digo que ellos portan un saber. Como nosotros portamos el nuestro, ellos también, inclusive el niño, ¿no? Cada uno con sus incumbencias. Claro, y esto es importantísimo porque vos fíjate que en este rol que tiene la mamá o el papá o el familiar que está a cargo de abocarse completamente al cuidado de esta persona, por ahí, que nosotros hacemos mucho énfasis en esto, deja
su propio cuidado, su autocuidado, y pasa a ser Totalmente. de su mamá, de su papá, o de hacer sus actividades con su grupo de amigos, familiares, a ser la cuidadora, a ser la enfermera, a abocarse totalmente y por ahí a perder sus entornos, sus amistades, cómo hace esa persona, ese cuidador, para dividir eso, ¿no? Para decir, bueno, yo lo tengo que asistir, lo voy a acompañar, pero también necesito mi espacio, necesito también ser su mamá y necesito también liberarme de todas estas presiones para no recaer en este síndrome, ¿no? Que no te va a llevar. Es inevitable, Claro. también. Una pregunta que yo hago a los Sí. padres cuando en la primera entrevista es, bueno, ¿a qué te dedicas vos? ¿Tenés tiempo para vos? Claro, totalmente. Ni un café me puedo tomar. Claro. Me dicen. Claro, ¿cómo Y a algunos hacer? padres se les corren, o sea, se les corren las lágrimas, se ponen, es una situación difícil, pero es la manera también de decirle, bueno, hay que empezar a ocuparse de uno, si no, esto Claro, no es el tema- sostenible en el tiempo. El tema es ese, cómo trabajar con esos papás o con ese cuidador para que realmente pueda dividir entre lo que es el Exacto. cuidador de su vida personal y también de no recaer en eso. Creo que un poco también es como dijo Flor recién, esto tan importante el validar, ¿no? O sea, darle ese espacio para y validarle todo lo que le está sucediendo. O sea, a ver, porque no solamente es, por ahí caemos mucho en al cuidador se le dan recomendaciones, ¿no? Y es como, nos seguimos sobrecargando. O sea, si bien son importantes las recomendaciones para ese cuidado de este niño o adulto con discapacidad, también es esto que se nos decía Flor, bueno, démosle un espacio simplemente para esta descarga, ¿no? O sea, para, Sí, sí. y comencemos para ver, dale recomendaciones, como vos estás diciendo, Franco, para ver cómo puede tener un poquito de tiempo para sí, o sea, y fomentar un poco ese autocuidado, o sea, acompañarlo para que tenga de a poco ese Sí, tal autocuidado, que se va perdiendo sin querer. A veces también nosotros como profesionales recaemos en esa vorágine de la rutina, en salgo de la sesión y le tengo que dar algo para hacer en la Totalmente. casa y le tengo que dar información y esto lo tiene que hacer así y la corrección constante. Entonces es como que seguimos sumando y está buenísimo esto que decís, Dai, de, bueno, me tomo una pausa, vení, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¿Cómo han estado en la Sí, sí, casa? Y validar un poco este sentimiento del otro, ¿sí? De- Porque hay o sea, hemos visto que hay como cierta pérdida de identidad, ¿sí? Yo soy el cuidador de, y no soy Micaela, soy la mamá de, entonces es como trabajar sobre eso, si bien, a ver, tampoco podemos negar que estas recomendaciones, estas Por tareas, supuesto. estas No es cuestiones fácil. son importantes porque realmente lo Sí, pero no es necesitamos, fácil. pero a veces también darnos y permitirnos el tiempo de decir, bueno, esto hoy vamos a Y charlar sostenerlo nosotros. en el tiempo. Eso que decís, Miki, es muy importante. Creo que como profesionales también lo tenemos que pensar, Ujú. porque a veces decimos, tenemos que encontrar familia que esté disponible para el niño. Exacto. Pero como profesional también tenemos que estar disponibles para eso, porque si no es como lo automático, trabajar en lo automático, recibo al niño, lo saco, doy la devolución. Pero el hacer pasar a la familia ese ratito, al hermano que acompañó ese día, al abuelo que lo trajo por primera vez, escuchar a ese abuelo, hacer pasar al hermano y ver esa dinámica, pero sostenerlo en el tiempo, porque no sirve de nada hacerlo al principio del proceso, a mediados y a fines, porque no va a tener sentido Claro, alguno. tal cual. El vínculo con la familia se tiene que trabajar, porque si no hay vínculo con la familia, yo diría que es casi un imposible ¿Y ver de como qué el manera resultado ustedes terapéutico. con su experiencia, qué herramientas tienen ustedes para ayudarlo en ese vínculo, ¿no? En esa fidelización o en ese espacio que abren ustedes para poder escucharlos? Porque viste que no... Creo que las primeras entrevistas para mí son fundamentales. Sí, totalmente. Abocarnos en un principio al vínculo, independientemente de los objetivos que uno se proponga en cuanto a lo terapéutico, escuchar la historicidad de ese niño, que Claro. es muy diferente al pasado, ¿no? El pasado son como hechos, por así decir, objetivos de ese niño, y la historicidad remite a lo particular, a lo único y a lo singular de ese niño y de esa familia en cuanto a ese diagnóstico. Entonces creo que estas primeras entrevistas lo que van a hacer es gestar las bases para un proceso terapéutico. Si eso no se gesta en un comienzo, es muy difícil que después se pueda lograr. Y también, como decía Flor, esto coincido en esto de que son las entrevistas principales las que nos hacen generar un poco este vínculo, en esto que te decía de estar disponibles, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no hay recetas igual para vincularse. Claro. ¿no? O sea, es como entender, como dice Flor, la historicidad de ese paciente, lo que trae ese paciente y esa familia que probablemente sea diferente
a otro, incluso por más que tenga el mismo diagnóstico. Entonces, como poder tomarnos, también tener la apertura como profesionales de alojar a ese paciente, a esa familia, de una manera determinada y ser nosotros quien por ahí visibilice qué es lo que está necesitando y cómo requiere vincularse, ¿sí? Hay familias aparte un poco más reticentes que otras también, entonces como tal vez evaluar cómo ingresar a esa familia y cómo poder vincularnos. Y en esto la base también es ser cuidadosos y ser respetuosos. ¿Sí? Tal Hay cual. mucha angustia, mucho dolor en el medio que hay que respetar y que hay que saber cuándo abrir esa puerta también. Así que en eso las chicas siempre, todo el equipo que trabaja siempre trata de apoderarse en el área de psico justamente para eso, para que ustedes sean quienes guían por ahí este vínculo con la familia. ¿Sí? Es muy importante lo que decís, Mica, pensando en nuestro foco, en nuestro sujeto de estudio, ¿no? Porque todas las prácticas van a tener una teoría y un sujeto de estudio. Exacto. Y en nosotros, nuestro sujeto de estudio es un niño que está en plena constitución psíquica, subjetiva. Entonces, todas nuestras intervenciones tienen que estar basadas en ese concepto, Sí, que tal está en cual. vieja constitución. Entonces creo que el respeto para con ese desarrollo es muy importante y nunca perder de vista cuál es nuestro sujeto de estudio, Sí, que es el niño. Sí. Por ahí nosotros siempre desde el área de terapia ocupacional trabajamos como súper en conjunto con ustedes. Por ahí, bueno, hemos tenido más experiencia nosotras en la parte adulta justamente de esto. O sea, nosotros como terapeutas ocupacionales promovemos la salud ocupacional. Entonces, esto de la salud ocupacional del paciente, pero también de la familia, esto de establecer las rutinas, de llevar a los roles, y también la salud ocupacional conlleva la carga mental. Entonces ahí es donde aparecen ustedes siempre para brindarnos estas estrategias, pero es fundamental eso, también pensar tanto para los pacientes, sean niños o adultos o adolescentes inclusive, y para las familias, la salud ocupacional tiene que ser el eje también de la práctica, de esto que dice Maxi. Tiene que haber tiempo para dormir, tiene que haber tiempo para comer, tiene que haber tiempo para la higiene y tiene que haber tiempo para el ocio. Sí. Y también es muy difícil para el cuidador habitar el ocio, ¿sí? Hay que saber permitirse habitar el ocio, ¿sí? Entonces, ahí... Un paréntesis y englobando o hablando sobre el tema, muchas veces, y vienen de diferentes patologías, adultos o niños, sobre todo en los adultos. No, doctor, quiero que esté 24 horas en rehabilitación, todos los días. Entonces yo muchas veces les digo al familiar, al padre, etcétera, al acompañante, no porque esté todos los días, de lunes a lunes en rehabilitación, va a mejorar, va a tener un mejor pronóstico, etcétera. Eso hay que siempre recalcarlo. Acá lo importante es la calidad terapéutica versus la cantidad. No me sirve absolutamente nada que esté 5 horas en rehabilitación cuando después en casa está 10 horas sin hacer nada. Claro, ¿O no, Franco? ese suele ser el tema por ahí de por qué los papás, porque la dinámica familiar recae en una rutina única e igual. Porque por ahí lo que suele suceder, por ejemplo, en el caso de los niños, es la mamá deja de trabajar. La mamá deja de trabajar, se aboca al niño. Si vos estás 24 horas en tu casa con tu niño, siempre vas a estar buscando alguna actividad en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a la rehabilitación, la readaptación. Entonces, y no darle espacio también a otros cuidadores, quizás por no tener la herramienta, ¿no? De cómo poder decirle, che, papá, podés encargar todo esto, che, a un vecino, te podés encargar de tal otra cosa. Recae en que la rutina siempre sea igual y vos desde que te levantás, lo llevas a niño a la terapia a las mañanas, a la escuela a la tarde, todo el día estás pensando en cómo va a ser ese día. Cómo Te va a ser esa despersonalizás. rutina. El cuidador se despersonaliza, ya no es... Directamente, lo que vos haces es abocarte a las 24 horas. Entonces, A siempre eso. querés que esté haciendo algo referido a eso. Vos ¿Por sabés qué? que- Porque vos no tenés el momento de despejarte, decir, Exacto, che, claro. me voy a tomar un mate al parque, voy a pasear a los perros, porque estás pensando Pero por en eso es tan todo importante el la tiempo. red, trabajar con la red y no enfocarnos en el metro cuadrado de lo que es el consultorio y hacer un recorte, sino que ese niño pertenece a un contexto y pensar la conducta de ese niño, la conducta de esa mamá, de ese cuidador en un contexto y abrir la posibilidad de trabajar con la red. Claro, y darle las herramientas a estos padres para que puedan delegar también, porque no es fácil como mamá o como papá de ese niño decir, bueno, le voy a pedir a su abuela, le voy a pedir a un vecino, le voy a pedir a mi primo que se encargue, porque no es fácil delegar. De ahí las herramientas que nosotros les Es que ellos creen que, por ejemplo, y pasa con los adultos, que más es mejor. Y no. Claro, exacto. Y ahí aparece la sobreprotección también. Tal cual. Pero bueno, yo me acuerdo una vez en el consultorio que en esto que dice Flor, que tiene que ser constante,
le pregunté a la mamá de un paciente adulto, ¿qué necesitas? Me acuerdo que ella estaba como tan angustiada que no podía ponerlo en palabras. Entonces mi pregunta fue como esto, ¿qué necesitas? Necesito bañarme tranquila. Claro, O sea, sin que me golpeen la puerta. es volver tan al eje básico de decir, bueno, necesito bañarme sin tener que estar escuchando mamá, o necesito, o tengo. Y qué importante es eso. Y bueno, y en esas situaciones romper un poco la barrera del escritorio y llegar al contacto con esa familia, o esa persona que necesita un abrazo, una mano, un poco de contención, de decirte nosotros te estamos escuchando y estamos Eso sería, acá. Flor, como la diferencia entre acompañar y sobreproteger. Total, tal cual. Y ahí, cuando te escucho, Mica, me remite inmediatamente a la palabra interdisciplina, pensando también nuestro rol, porque a veces ponemos como el foco en la familia, en el niño, y nosotros como profesionales tenemos que revisar nuestras prácticas constantemente. Pensar en la interdisciplina, cuando vemos estos casos donde ya es muy complejo, donde no hay posibilidad en buscar red porque es muy impermeable, una mamá donde no logra como abrir las posibilidades, es trabajar desde la interdisciplina, juntarnos con el equipo, trabajar integralmente una situación particular, y no quedarnos estancos en los consultorios, sino que salir, trabajar con el equipo, ver desde qué manera, desde cada área se puede ayudar, no únicamente desde el área de psicología. Esto es importante a veces como hablarlo. No por ser psicólogas tenemos que trabajar lo emocional del niño y de la familia. Todos los profesionales tenemos, todos que trabajamos en salud, ¿no? Estar como capacitados y tener las herramientas para acompañar de manera integral a ese niño. No caer en la conspiración del silencio, ¿sí? Porque Tal si no, cual. nosotros mismos caemos en ese vicio de, ay, la mamá es la que hace todo. Y nosotros seguimos cargando en esto. Entonces, bueno, indagar en esta red, en esta tribu que aparece después, y bueno, y también cuidarnos nosotros de tampoco caer en ese vicio de la práctica diaria. Eso que vos decías, Mica, también de que una paciente o la mamá de un paciente arrancaste con esta pregunta básica de qué necesitas, ¿no? Porque también esto caemos a veces nosotros mismos caemos en lo mismo que en esta rutina que decía Franco, ¿no? De bueno, a ver, dando recomendaciones, aumentamos aún más esta exigencia de esta familia a tener una rutina establecida, ¿sí? Y a veces no hace falta, o sea, obviamente que hace falta, digo, pero no siempre también hay que dar lugar a estas otras preguntas, ¿no? Básicas, de qué es lo que está necesitando. ¿Qué necesitas? Y ahí tal vez desde ese lugar ver qué nos responde y ver qué sugerencias les damos. Esto también que decíamos recién del ocio y del tiempo libre que a veces el cuidador no tiene. También acompañarlos en que pueden tener tiempo libre junto a su hijo, junto al familiar, al esposo o esposa es que tuvo. importantísimo eso, porque lo que recaen por ahí es en abocarse tanto a ese niño que dejan de lado a su pareja, dejan de lado a sus otros hijos, que eso sucede también. Tal cual. Muchas madres me dicen, o sea, yo indagás, viste que el primer contacto conmigo es más difícil, después se abren con ustedes, con cada uno de los terapeutas, pero muchas veces la causa, y uno percibe cuando los padres están juntos o no, y muchas veces la causa de la separación ha sido este evento, ¿no? Y entonces se ve habitualmente que la madre sobre todo viene con una culpa y que como que eso, el tiempo, ellos creen que estar todo el tiempo diciéndole también que sí a todo, yo muchas veces les digo a los padres, no lo estás ayudando, lo no lo estás ayudando, sino lo estás perjudicando. Entonces, bueno, ahí siempre recalcar que no hay que sobreprotegerlo, sino ir teniendo la herramienta para que, bueno, pero muchas veces, en general, los padres vienen con otra creencia, entonces, bueno, como equipo, lo importante, yo lo que quiero recalcar es eso, es que tener las herramientas primero para, como profesionales, ayudarle a los padres, para que los padres puedan ayudar a sus hijos, ¿no? Tal cual. ¿Cuándo creen ustedes que es el mejor momento también? Porque, a ver, nosotros somos un equipo de rehabilitación que estamos tratando al paciente, ¿sí? Si bien nosotros tratamos siempre de incluir a la familia en todo este tiempo y de hacerlos parte fundamental de este proceso, ¿cuándo sugerimos la terapia individual o la terapia propia para ese cuidador? Y es un momento complejo porque por lo general hay mucha resistencia. Uno viene escuchando a veces en el consultorio, en las entrevistas, cuando la mamá, el papá o quien lo trae por lo general,
refiere que nadie lo va a cuidar mejor que él o ella. Eso también es como un punto clave para nosotros terapeutas, decir, ya empiezas a ver este sentimiento de omnipotencia y que yo lo puedo todo, nadie lo va a hacer mejor que yo. Y ahí es como que se empieza a gestar este síndrome del que estamos hablando. Y eso recae en una sobreprotección también. Tal cual, lo que estábamos hablando recién. Y el tema de sugerir a la mamá, al papá o a ambos un espacio terapéutico genera mucha resistencia. Porque yo, si yo estoy haciendo todo bien para que mi hijo esté bien, lo traigo todas las semanas, no le falta absolutamente nada y cuesta mucho que entiendan el punto y el por qué se le está sugiriendo, no sé, un espacio particular. Porque es necesario en esto que se pueda diferenciar el espacio del niño terapéutico del espacio terapéutico de esa mamá. Una cosa es el trabajo con la familia y otra cosa es el trabajo terapéutico particular de esa mamá y de ese papá. Por ahí también, en mi caso, más que nada en adulto, el momento de sugerir a un otro es cuando yo empiezo a notar en el consultorio que este cuidado, ¿no? Ya sea algún familiar, pareja, sobre todo más que nada en lo familiar, realmente no lo está ayudando, ¿no? Porque a veces uno cree que por cuidar estamos siempre ayudando, ¿no? Y a veces empezamos a darnos cuenta que el paciente no está siendo ayudado por más que la persona esté 24/7 disponible, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando por ahí registramos que esta persona no está pudiendo, no está teniendo las herramientas que tal vez antes sí tenía, un poco por esto que venimos hablando, ¿no? De este síndrome del cuidador, y es donde decimos, bueno, a ver, hace falta un espacio, ¿no? También en momentos en que noto que, también recién vos lo decías, Mica, no puedo estar mal, no me puedo enojar, tengo que estar siempre con una sonrisa disponible para. Entonces, y uno después se da cuenta de que no es así, porque es bastante difícil sostener también un poco como una careta, ¿no? Entonces, también ahí es donde yo al menos recomiendo el espacio para que ese cuidador tenga ese espacio individual para angustiarse, para enojarse, porque también aparece mucho el enojo y el miedo también, el enojo ante la enfermedad, el miedo ante la muerte, digo, aparece un montón de estas emociones, un espacio donde puedan ser validadas, pero puramente para ese cuidador. Claro, y sobre todo esto es muy importante en el caso de los niños, porque también hablábamos con Maxi y su mamá en el otro capítulo, que hasta cuándo te va a durar esa batería, ¿no? Porque el papá, ¿qué es lo que espera? Bueno, ¿cuándo le van a dar el alta? ¿Cómo es la rehabilitación? ¿Cuándo termina? Eso es algo imposible de saber. Entonces, no sabes hasta qué momento vos vas a llegar y van a decir, listo, acá exploté, no doy más, no puedo más, porque ellos están esperando esa evolución. Bueno, ¿y cuánto les falta? ¿Y cuándo va a empezar a hablar? Y esos tiempos también van jugando con el estrés y uno nunca sabe cuánto va a aguantar. Entonces, la importancia, por más que nosotros como profesionales para ir en el consultorio hacemos la escucha del paciente, del familiar, tratamos de ser empáticos, tratamos de darles herramientas, pero bueno, también es importantísimo que ellos accedan o que puedan hacer la psicología parental y luego una individual también para que no se agoten. Sí, para prevenir también, como decíamos recién, tal cual. Por eso también un poco, volviendo atrás, también, mientras vas hablando, se me ocurre también decirte que lo recomendaría desde el inicio, también te diría, ¿no? Desde el inicio de que viene la familia o el paciente adulto con su acompañante, familiar, cuidador, también te diría desde el inicio, ¿no? Como claro, para porque que, realmente claro, eso, vienen esperando, ¿no? Ellos, bueno, ¿cuánto va a ser el tratamiento? Claro, ¿Cuánto va a durar? Y nunca lo vamos Esa a es la saber. primera pregunta. ¿Sabes? Claro, Sí, entonces, por supuesto. si nosotros esperamos a que ese papá diga, bueno, termina en 2 años, nunca lo vamos a saber, es imposible. No, acompañar también esas expectativas, ¿no? Desde lo real, que cuesta mucho. Claro. Eso pasa casi en todas las patologías. Sí. Por ahí le preguntan, sobre todo en los adultos, bueno, ¿cuándo es el pronóstico? Y por ahí uno como profesional, sobre todo en mi especialidad, aprendí que yo no doy pronóstico, por más que técnicamente o los libros digan que los primeros 6, 9 meses, no, le digo, mira, hay que trabajar, hay que ir buscando objetivos, hay que ir mejorando la finalidad de la rehabilitación de cualquier paciente, que sea lo más independiente posible, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que desde ese punto las expectativas, no sé si expectativas, sino tratar de que esa ansiedad, bueno, la vaya reemplazando por el trabajo, por abocarse a esos pequeños aprendizajes. Sí. Sí, eso que están hablando es como lo pienso en la infancia, ¿no?
que muchas familias buscan esto, en una época de la inmediatez, que todo tiene que ser rápido, mientras más terapias, más tiempo el niño pase en terapias, más rápido se va a resolver su diagnóstico. Y en los niños particularmente, cuando la familia pregunta esto, trabajar el tema del desarrollo, ¿no? Que están en plena constitución, que es una etapa de mucha plasticidad. Bueno, el doctor podría hablar tendido sobre No esto. tanto, no sé si tanto. Pero pensando en la plasticidad que hay en esta época, en esta etapa del desarrollo, que si bien, digamos, creo que hay dos ejes que guían al desarrollo de un niño. Por un lado, lo diacrónico, que es lo cronológico, por así decir, Sí, sí. lo temporal, lo lineal, que para esta edad el niño tiene que lograr esto. Pero hay otro eje que se entrecruza y se entrelaza, que es lo sincrónico, es la particularidad y la singularidad de ese niño, de cómo va a atravesar su momento del desarrollo. Por ende, tener 2 o 3 niños con un mismo diagnóstico no hace el mismo abordaje terapéutico. Dar la particularidad y la singularidad de cada uno, y creo que trabajar desde este concepto del desarrollo, del concepto del cambio, baja un poco la ansiedad de la familia en decir, bueno, estos espacios posibilitan que el niño, a través de esta plasticidad y de las interacciones con el medio, logre cambios. Sí, No podemos hablar de algo cerrado, porque la familia esto quiere como la respuesta inmediata. Bueno, sí, enfermedad total, pura. tal lineal, causal. ¿sí? Esa es la medicina tradicional. Tal cual. Esa es la medicina vertical, que Claro. en nuestro caso, mi especialidad no existe. Lo mío, nuestra especialidad es transdisciplinaria. Si no, estaríamos acá reunidos. Claro, tal cual, exacto. Bueno, chicas, agradecerles enormemente por haber venido, por haber sido Gracias. parte. Las mejores Las psicólogas. mejores. Nos ha quedado clarísimo y yo me quedo por ahí un poco con esta analogía de que para cuidar al otro primero me tengo que poner la máscara de oxígeno yo primero, ¿sí? Así que nada, gracias por tanta claridad y por la predisposición. Dejamos la rehabilitación de una crisis y comenzamos con la arquitectura de una rutina. La próxima semana nos visita una familia para hablar de la vida con el autismo. En el próximo episodio, nuestra rutina, nuestro mundo, la visita de una familia con autismo. Bueno, no se lo pierdan. Gracias, chicas, nuevamente por habernos acompañado. Los invitamos a suscribirse al canal, a seguirnos por redes. Y bueno, nada, agradecemos a todos los equipos que siempre nos ayudan y nos impulsan en este proyecto. Así que nada, nos vemos la próxima. Muchísimas Muchas gracias.